De la morralla a la que mejora la vida esta reforma laboral hablamos hoy. Una reforma laboral que es la primera que no solo en España, sino en el seno de la Unión Europea reconduce y recupera derechos para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Y de esto no se está hablando. Se está hablando de politiqueo. No podemos obviar las circunstancias de la aprobación, pero vamos a hablar de la reforma, de lo que dice y lo que significa, como pedía la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Una vez más, el politiqueo, el ruido, la bronca sepultan el debate sobre lo importante. Nada nuevo bajo el sol en esta España vociferante y crispada en el ruedo político. Y decimos ruedo por no decir circo. Eso pareció el Congreso el pasado jueves, con todo el respeto a las trabajadoras y trabajadores de los espectáculos circenses. Ray Sánchez, crudos días. Crudos días. En estos casos se suele utilizar la manida frase de ni el mejor guionista habría podido escribir lo que ocurrió durante la votación de la reforma laboral. Pero en este caso, en concreto, tendría que haber sido un guionista polivalente que dominase el suspense, el drama y la comedia. Muy buenos días, señorías. Ocupen sus escaños, por favor. Jueves 3 de febrero, tras casi un año de negociaciones, la reforma laboral del Gobierno de coalición llega al Congreso de los Diputados. En primer lugar, corresponde el debate sobre la convalidación de medidas urgentes para la reforma laboral. El texto viene bendecido por el acuerdo de patronal y sindicatos. Quiero saludar de manera especial al secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y al secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, que Pero en el Parlamento se rompe la cohesión de los socios de investidura. Es que esta reforma, es durísimo de decir, pero es exactamente la reforma laboral que hubiera votado Albert Rivera de haber sido vicepresidente. No estamos aquí para aceptar las cosas que no podemos cambiar. Estamos aquí para cambiar las cosas que no podemos aceptar. Escuchábamos por este orden a Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana de Cataluña, y a Óscar Matute, de Bildu, mostrando su rechazo a la reforma. Por ello, el PSOE rascó votos hasta el último momento, entre ellos los 2 diputados de Unión del Pueblo Navarro, tradicional socio del Partido Popular, cuyo apoyo era fundamental para sacar adelante la norma. ¿Va a poner en riesgo que voten o que obedezcan esa disciplina de partido? La disciplina de voto está ahí, o sea que no, el riesgo en eso no. Esto decía en la radio aquella misma mañana Carlos García Adanero, diputado de UPN. Que antes de entrar en el hemiciclo se estuvo desayunando con Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz de la ultraderecha de Vox, mientras su compañero, el diputado Sergio Sayas, estuvo reunido con la portavoz del PP, Cuca Gamarra, según el Partido Socialista. Y tras horas de suspense, llegó la votación. Y aquí empieza el drama, al menos para el Gobierno. Comienza la votación. Porque el primer resultado anunciado por la presidenta del Congreso tumbaba la reforma laboral por apenas un voto. Queda derogado el Real Decreto Ley. Los diputados de Unión del Pueblo Navarro han traicionado a su partido y a ellos se dirige efusivo y cómplice el portavoz de Vox, Espinosa de los Monteros. Pero el júbilo de la derecha apenas duró unos 40 segundos. Señorías, lo que tarda en comunicar el verdadero resultado de la votación, Meritxell Batet, tremendo giro de guión, y aquí comienza el sainete. Los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley. Porque en su domicilio de Madrid, enfermo de gastroenteritis, el diputado del Partido Popular, Alberto Casero, mano derecha de Teodoro García Egea, a su vez mano derecha de Pablo Casado, un hombre muy de derechas, valga la redundancia, se ha equivocado al realizar la votación telemática y con su apoyo sale adelante la reforma laboral del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Gol en propia meta en el descuento. Y eso que tenían el partido amañado. Han quedado como idiotas. No lo digo yo, lo dice Federico. Justicia poética. Ray Sánchez, gracias. Bueno, pues hoy vamos a saludar a periodistas, a 3 periodistas que nos acompañan para analizar el contenido de la reforma laboral y también qué remedio de ese sainete que vimos el pasado jueves en el Congreso, con el que disfrutó mucho Antonio Maestre, nuevo subdirector de La Marea. Enhorabuena, o mi más sentido pésame. Ambas cosas. Ignacio Escolar, director de nuestro medio social del diario.es. Crudos días. Crudos días, Javier, ¿cómo estás? Y es un gusto incorporar por primera vez a estas tertulias a Estefanía Molina, que es columnista del Confidencial, colaboradora en Onda Cero y autora del Berrinche Político, que os recomiendo leer. Bienvenida a Crudos días. Crudos días, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues vamos a empezar por este sainete del que hablábamos para terminar el repaso. ¿Es para reír o para llorar, Estefanía? Pues yo creo que es para llorar, porque a fin de cuentas el principal problema que tenemos hoy en día en las democracias es que bajo formas banalizantes, bajo formas trileras, se está
está laminando lo que es la seriedad de las instituciones. Y no solo la seriedad o el decoro, sino el fin de las instituciones. Al final se crean para vehicular los conflictos que tiene la gente. La gente tiene problemas y hay unas instituciones que canalizan eso. Lo contrario es la degradación, y cuando se banaliza es muy fácil que aparezcan pulsiones autoritarias, partidos iliberales, que le dicen a la gente, ¿veis? Como que todo esto es un lío, como que todo está absolutamente embarrado, pues votadme a mí. Y también con eso obtienen cuartelillo para saltarse muchas veces lo que son los procedimientos democráticos. Es decir, si uno cree en su casa que el Congreso es algo banal, que no vale para nada, igual si un día llega un gobierno que pasa del Congreso, legisla por decreto o X, pues o no comparece o no rinde cuentas, pues le va a dar igual. Y yo creo que estamos en eso. Y cuando las instituciones fracasan, luego vemos esta idea de que el conflicto vuelve a la calle. ¿Por qué? Porque no hay esa función. Y esta idea del asalto a la democracia a veces parece muy etéreo, pero en los pequeños gestos también está. Empezamos a ver si pasos en esa dirección. Bueno, el PP primero dijo que era un error informático, después dice que la mesa y su presidenta Meritxell Batet está prevaricando porque no dejó repetir el voto al diputado que se había equivocado. Antonio, ¿qué es lo que vimos el jueves? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que hay un género literario específicamente para estas cosas que se llama tragicomedia, ¿no? Que mezcla ambas cosas, mezcla el drama, mezcla la comedia, haciendo sátira. Es decir, yo creo que es perfecto lo que ocurrió para definirlo como una tragicomedia contemporánea. Pero, claro, es decir, hubo muchos motivos para reírse después de lo que ocurrió, es decir, los hubo. Es decir, que es muy serio porque se está dirimiendo en el lugar donde está donde reside la soberanía popular, lo es, y por lo que ocurrió y por lo que quisieron que ocurriera y cómo lo hicieron. Pero luego, pues como acabó desarrollándose, pues dio mucho motivo para la burla, para la chance, para la risa. Pero lo que es cierto es que, claro, que obviamente el Partido Popular, hay que ser comprensivo con la huida hacia delante del Partido Popular, de entre la empatía humana, porque entendían que iban a dar un golpe, asestar un golpe de muerte al gobierno, que es posible que lo hubieran logrado. Es decir, y luego encima, como se desarrolló la circunstancia con Meritxell Batet confundiendo, pues bueno, pues alimentó, ¿no? Tuvo ese cliffhanger, ¿no? Importante para poder cambiar luego todo lo que ocurrió. Pero es verdad, el Partido Popular tuvo a Yolanda Díaz muerta. La tuvo, porque si llega a tumbar la reforma laboral, es posible que se cargara a lo que es ahora mismo el máximo activo que tiene la izquierda del Partido Socialista. Y la tuvo cerca. Si no fuera por el error del señor Casero, lo hubiera logrado, ¿no? Así que yo creo que ese es el elemento trágico, es decir, la izquierda tendría que darse cuenta, tendría que hacer una especie de interpretación de lo que ocurrió, más allá de intentar vender de manera triunfalista el haber sacado ante la reforma laboral, porque lo hizo de tal manera que estuvo a punto de perderlo absolutamente todo, no solo una mejora sustancial de los derechos de los trabajadores en aquel momento, sino un proyecto para el futuro. Y esperemos que hagan una enmienda a cómo han realizado este viaje durante la reforma laboral, ¿no? Porque se han cometido demasiados errores y a veces con mucha soberbia. Luego los analizamos, pero quiero antes escuchar la opinión de Nacho Escolar. ¿Tú qué es lo que viste? ¿Qué es lo que pasó ese jueves? Bueno, vi una demostración más de qué poco respeto tienen por las instituciones el Partido Popular y Vox. Porque salir de ese espectáculo después de haber intentado lo que intentaron con UPN, que por resumirlo, yo creo que todos los diputados tienen que votar en conciencia, y elogio mucho a los que se saltan la disciplina de voto cuando en conciencia consideran que realmente lo que están votando, que les piden que voten, no es lo que realmente piensan, desean o creen que desean sus electores. Pero lo que pasó el jueves fue otra cosa, fue una treta, fue un intento por parte de estos dos diputados de UPN, amparados probablemente por el PP y Vox, que todos los indicios apuntan a que sabían lo que iba a ocurrir, para engañar al gobierno, ¿no? Ellos tenían la oportunidad de haber sido coherentes, y eso significaba que desde el primer momento decir, nosotros no estamos de acuerdo con lo que nos pide nuestro partido y vamos a votar algo distinto. O incluso el momento de llegar a la votación, haber pedido la palabra, que pudieron hacerlo y lo rechazaron, y haber intervenido en el Pleno para decir, señoras, señores, nosotros estamos en desacuerdo con lo que nos pide votar nuestro partido y, por tanto, vamos a votar en contra de la reforma laboral. Lo que hicieron fue otra cosa, lo que hicieron fue tapar su verdadera intención, intentar así engañar a todo el Parlamento, a los socios, al gobierno, a sus socios, que pensaban que el decreto salía adelante y que, por tanto, se podían permitir algo, en mi opinión, un poco irresponsable, que es estar en contra de un decreto que en su literalidad, con las medidas de su literalidad, estás de acuerdo porque consideras que no se ha ido más allá, que es un debate, el de si se podía o no se podía ir más allá es un debate interesante, pero si este decreto suponía un avance o no lo suponía para los trabajadores a los que dices defender, yo creo que no había ningún debate. Todo lo que había en ese decreto eran mejoras para los trabajadores y no había ningún retroceso. Por esa razón, UPN tapa el voto
y no cuenta la verdad, porque sabe que en el momento en que se supiera la verdad habría otros diputados en el Parlamento que muy probablemente cambiarían su voto. Por eso lo intenta esconder hasta el último momento. Una treta que estuvo muy cerca de llevarse por delante al gobierno de coalición y a la vicepresidenta de Trabajo, sin duda, y que hubiese tenido unas consecuencias tremendas, sin duda, pero que parte de unos orígenes determinados, parte de los errores, estoy de acuerdo con Antonio Maestre, de la izquierda para poder apoyar un decreto que venía avalado por la patronal, por los sindicatos, en una cosa inédita en unas circunstancias como las de ahora, que es en un momento de extrema polarización, alguien, por fin, con intereses contrapuestos, como legítimamente tienen la patronal y los sindicatos, se pone de acuerdo en algo. Y frente a ese consenso histórico tenemos un disenso también histórico y un aprobado por los pelos. Estefanía. Sí, yo creo que claramente la estrategia de la oposición va en una línea y es la idea del ilegitimismo. Y da igual que sea un día llamarlo gobierno ilegítimo, como lo siguiente será decir reforma ilegítima. Aquí un poco la idea es todo vale lo que pasó en Murcia. De pronto dos diputados de Ciudadanos se pasan al nuevo de gobierno del PP y se salva la moción de censura. Todo vale con esto, porque a fin de cuentas, si tú quieres hacer un procedimiento limpio, tú dices, mira, yo voy a votar en conciencia y te lo anuncio, me hago una rueda de prensa, me pongo mis medallas de que yo voy en contra de este gobierno, pero es lo que están comentando Antonio y Ignacio. Es decir, ahí había una voluntad de que eso fuera una sorpresa de susto o muerte en el último minuto. Y sí que creo que esto puso de relieve, porque al final esto del ilegitimismo es todo vale, ¿no?, contra el gobierno, pero sí que puso de relieve la debilidad de cómo se había gestado todo esto. Y que me gustaría enunciar varias ideas que he tenido. Es decir, se ha dicho un poco esto de que el gobierno, que aquí había dos legitimidades, la de los agentes sociales, que son externos, y la del Parlamento. Aquí se ha apostado por la de los agentes sociales, porque también hay una Unión Europea detrás, ¿no? Un poco la voluntad de que el gobierno tome esa posición más centrista, ¿de acuerdo? Pero luego uno de los errores de por qué el gobierno se vio así es porque llevas a la Cámara una idea que es votadme, y no hubo un poco la posibilidad de negociación. El texto estaba ni una coma se podía mover. Exactamente, el texto estaba muy cerrado. Es más allá de que Esquerra obviamente no le conviene un Podemos fuerte, ni a Bildu tampoco, porque su crecimiento ha sido gracias al desplome de Podemos en estos años electoralmente, ¿no?, de sus 70 y tantos diputados a 35, sí que había un poco la idea de, si nosotros no podemos enmendar esto, tampoco te vamos a devolver el favor y hacer que pasar de esto, que es la reforma mejor de la izquierda. Entonces la echaron en brazos de Ciudadanos. Sí. Y termino con esto, y había un poco esta idea de si yo no puedo enmendarte la plana, igual Esquerra y Bildu sí que tenían esta idea de, si esto lo negocias antes con nosotros, igual dejas fuera a los agentes sociales, que tienen una legitimidad como agentes externos que representan a unas corporaciones, pero igual sí que hubiese sido un poquito más a la izquierda. Es decir, sí que hay el interés electoral de estas fuerzas plurinacionales, pero sí también hay esa idea de, si tú hubieses venido conmigo, esto hubiese sido más a la izquierda. Y luego también la pérdida del bloque de investidura, porque yo veo que hasta el propio Podemos a veces lo ha criticado. El gobierno tiene una dirección, o el gobierno salva votaciones, porque si tienes una dirección, tienes unos socios que apuntan en una dirección. Si salvas votaciones, cada día vas allí como el mercado persa a negociar tus apoyos por cosas que no tienen ni que ver con la reforma laboral, porque lo que se le haya prometido a otros partidos no tiene que ver con la reforma laboral, porque el decreto ley ni se ha negociado. Y eso es un poco la funcionarización de la política, que es, vengo aquí, dadme vuestro apoyo, pero yo ya luego negociaré donde tenga que negociar, cuando un poco lo que hay que revitalizar es la idea de la política. Nacho. Y es que creo que con esto las opciones realistas eran solamente dos, y pensar que había una tercera es engañarse. Había una opción que era sacar adelante la reforma laboral solo con los votos del Parlamento y sin la patronal. Y es verdad que ahí habría salido una reforma laboral distinta a la actual, sin la patronal. Y la otra opción era hacer lo que se hizo, que es negociar en la mesa del diálogo social con la legitimidad de la concertación social, que sabéis que España es un Estado social democrático y de derecho, precisamente porque pone en valor esta concertación social, que en la Constitución española la patronal y los sindicatos van por delante del ejército y de la Iglesia por algo, y es que tienen un peso específico a la hora de representar los intereses de los trabajadores y de los empresarios. Al final, si están representados los principales sindicatos y están representados las principales agrupaciones de empresarios, ¿quién queda fuera de la concertación social? Los rentistas y los jubilados. Pero todos los afectados por la concertación social están en esa mesa de diálogo, y por eso tiene una legitimidad, en mi opinión, para ese caso concreto, no para todo, evidentemente, incluso superior, legitimidad, no derecho, porque en el derecho está por delante el Parlamento, incluso mayor que el propio Parlamento. Entre las dos opciones que había, yo creo que el Gobierno optó por la mejor, por muchos motivos. Primero, porque en un momento como en el que estamos, de extrema polarización, donde el PP se niega hasta cumplir la Constitución con el tema de la renovación del Poder Judicial, el valor de un acuerdo es infinito, el valor político de un acuerdo. Segundo, porque si una reforma es unilateral,
es más fácil de cambiar después cuando cambie la correlación de fuerzas en el Parlamento, cuando gobierne la derecha, que eso pasará más tarde o más temprano. Y para el PP y Vox, cuando les toque, es probable que hagan lo que hace siempre la derecha, que es saltarse cualquier tipo de complejo e ir a una postura de máximos, pero lo tendrá mucho más difícil, porque es muy difícil, después de que esté aprobada, tumbar una reforma laboral con la que esté de acuerdo la propia patronal, y tendrá una contestación social y una serie de problemas mayores que lo que supone cargarse esa reforma cuando está aprobada por consenso. Y luego hay otro factor más. Todas las reformas laborales tienen una segunda vuelta en los tribunales. Y para un tribunal, en el momento en que una reforma está hecha por consenso, se va a aplicar en su literalidad. Por ejemplo, en el tema de la temporalidad. Con la reforma laboral del PP, la unilateral, la de Rajoy, los tribunales corrigieron muchos excesos precisamente porque sabían que estaba viciada de origen. Es que ahí no había un acuerdo social. Es decir, que yo sí que defiendo que, a pesar de que esto es incumplir el compromiso que tenía Podemos y el PSOE con respecto a la reforma laboral, era una buena reforma a pesar de que estuviese en ella la patronal, precisamente por eso, porque estaba dentro de la patronal. Yo sé que tiene algunas objeciones a tus argumentos, Antonio Maestre, porque los he leído. Este tema no estamos nada. Adelante, Antonio. Sí, bueno, yo, claro, obviamente vamos a intentar poner algunas diferencias, ¿no? Que en muchos siempre estamos de acuerdo, pero en otras no. Mira, yo creo que la izquierda muere en el consenso. Tiene muy poco que ganar en el consenso la izquierda. De hecho, precisamente por eso, la izquierda durante muchísimo tiempo ha rebatido el consenso como una palabra paralizante desde el régimen del 78. De hecho, la palabra consenso se asocia y se ha asociado en la cultura política de la izquierda al régimen del 78 como una palabra paralizante para los intereses de la clase trabajadora. Una cesión. Porque cuando la correlación de fuerzas siempre es minoritaria para la izquierda, obviamente el consenso hace que tengas mucha menos capacidad de acción. Y eso, yo creo que eso es poco debatible, dentro de que la cultura popular, la palabra consenso, es algo que resta posiciones de fuerza a la izquierda, ¿no? Cuando se habla de que esta reforma, al estar todos los agentes sociales, va a ser imposible revertirla o va a ser más difícil revertirla, bueno, puede ser más difícil revertirla, pero si algo nos ha quedado claro es que la derecha, cuando puede, y con la patronal lo harían sin ningún tipo de problema, no le duelen prendas en hacer una reforma a imagen y semejanza de lo que quiere la patronal, sin ningún tipo de problema, como ya ha demostrado. Es decir, no hace falta que intentemos hacer un ejercicio prospectivo, sino que ya lo sabemos, porque ha ocurrido, ¿no? Y aquí una de las críticas que yo más hago, dentro de que luego hay que jugar con el posibilismo y el pragmatismo, y yo eso lo asumo y lo he asumido toda mi vida. Soy de izquierda, siempre he perdido, así que cómo no lo voy a asumir. Pero cuando tú vendes una reforma como esta, con el triunfalismo con el que se hizo al principio, recordemos que luego han modulado el discurso, pero Yolanda Díaz y toda Unidas Podemos salió con un debate, con un discurso muy triunfalista. ¿Qué ocurre cuando tú haces un discurso triunfalista sobre una reforma que es sustancialmente mejorable y, desde luego, muy alejada de los postulados que ellos y toda la izquierda ha defendido desde lo que prometieron 2012. En el pacto de coalición. Pero no solo Unidas Podemos ni el PSOE, sino los agentes sociales, también Comisiones Obreras y UGT, que luego me gustaría hablar de ellos dos en particular. Pero ¿qué pasa cuando vendes con triunfalismo una reforma que es tan escasa desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores? Que estrechas el horizonte de lo posible. Si tú vendes esta reforma laboral como la mayor victoria en 40 años de democracia por los derechos de la clase trabajadora, estás poniendo el horizonte en un límite muy exiguo. Eso desmoviliza a la izquierda. Como siempre, la política de las expectativas suele ser muy contraria. Si tú consideras que esta reforma laboral es lo máximo que puede conseguir la izquierda, desde luego hay mucha gente de izquierda que va a sentirse defraudada y desmovilizada. No os preocupéis, que vamos a ir al detalle de la reforma y vais a poder seguir este debate, pero antes quiero cerrar la página del sainete del Congreso, en el que sigue enrocado Pablo Casado, que cuestiona las reglas de juego que su propio partido ha puesto en solfa y que sigue insistiendo en la tesis de la prevaricación de la mesa. Hay un diputado que quiere ejercer su voto, no se le deja entrar. Esto no ha pasado en Caracas, esto no ha pasado en Managua, esto no ha pasado en La Habana, esto ha pasado en el Parlamento de España, un Parlamento serio, con 2 esculturas de los Reyes Católicos. Estefanía, ¿qué recorrido tiene esto en el Constitucional, donde ha recurrido el Partido Popular? ¿Y qué papel puede jugar esto en las elecciones de Castilla y León, que son el próximo domingo?
pues veremos cuál es el trámite que le dan quien lo tenga que juzgar, pero un poco investigando qué salida es la que puede tener ahora mismo, creo que si ha sido un error del diputado Casero, no va a ser admitido a trámite el amparo. Ya se ha contado que ha habido muchísimos diputados que a lo largo de toda la democracia se han equivocado. Es más, yo creo que aquí también hay una cosa de fondo. Esto un poco investigando por Twitter, porque obviamente no tengo toda la documentación, pero sobre lo que la gente ha ido colgando. Tengo entendido que el acuerdo que hacía que hubiese que hacer una llamada telefónica para que confirmar era del año 2012, pero que este ya no estaba en vigor. Es decir, que ahora... Se modificó con la pandemia. Exactamente. Marzo y digamos 2020 que, y octubre de 2020. Justo, digamos que había un documento que circulaba por ahí que decía que era en base al acuerdo del 2012, pero eso yo creo que era un error de escritura, porque ese ya no quedaba, ya no estaba en vigencia. En pandemia se ha tenido que televotar tantas veces que no era eficaz tener que llamar cada vez a los diputados. Por tanto, era una propia confirmación. Yo creo que el amparo, es decir, la reforma no va a caer, pero el amparo yo creo que va a ser muy difícil de dar. Y si se da, pues mira, se le habrá dado un amparo, pero yo creo que todos los indicios apuntan que no. Distinto hubiese sido que en vez de ir por amparo, que tiene más ruido político y tiene un recorrido más largo, el PP hubiese ido por impugnar el decreto, es decir, impugnar la constitucionalidad del decreto, que 40 diputados presenten un discurso de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque ahí sí que podrían haber ido por esta vía de, en tanto en cuanto se aprobó por un decreto ley, fíjate, no está muy claro, tal, igual ahí sí que hubiesen tenido algún resquicio, pero yo creo que aquí no hay ninguna prevaricación, las cosas son como son, esta persona al parecer sí que reconfirmó y vamos, yo creo que esto es hacer ruido, un poco para lo que decíamos, gobierno ilegítimo, gobierno al que se le imputan delitos, esta es la línea argumental. Y muy sintéticamente, Nacho, te pido ¿qué crees que puede pasar en las elecciones de Castilla y León con este tema? ¿De qué manera puede influir y de qué manera influye también a la correlación de fuerzas del gobierno de coalición y sus socios de investidura? Yo creo que, bueno, lo veremos este domingo, pero ya hay unos pequeños indicios en las encuestas. Si es que las encuestas nos valen como indicio de algo, que eso también es un debate interesante. Creo que ahí lo que explica esta sobreactuación de Casado el jueves en el corte de audio que has puesto ahora hablando de que esto otra vez Venezuela. Por cierto, siempre que hablan de dictaduras nunca ponen a Marruecos, no sé muy bien por qué, o Arabia Saudí, siempre es Venezuela. Pero cuando se ponen a hacer este discurso grandilocuente y tan duro y tan agresivo e indistinguible del de Vox, o cuando se ponen a decir que es que Zapatero tiene negocios con Maduro y es un comisionista, en el fondo están intentando tapar un agujero que tienen en la extrema derecha, que es el de Vox, que consideran por los estudios demoscópicos que están haciendo que les está sangrando y por eso intentan ser más duros que los duros. Ya veremos si le funciona, pero yo creo que todo lo que está ocurriendo en esta sobreactuación responde sobre todo a que estamos a muy pocos días de unas elecciones donde Casado se juega mucho en la interna de su partido. No solamente quién gobierna en Castilla y León, que muy probablemente seguirá siendo la derecha, sino con quién y con qué margen y si sale o no sale debilitado el PP de esta apuesta, ¿no? Si sale mejor a como estaba cuando gobernaban con Ciudadanos. Y ahí no las tienen todas consigo. Y paso a la pelota de esa última pregunta que hacía. ¿Cómo afecta esto al gobierno de coalición, la investidura, la continuidad de...? Pues, a ver, obviamente yo creo que el gobierno de coalición tiene que sacar una enseñanza clara de aquí, y es que no hay otro camino que el de los socios de investidura. No existe otro camino. No, yo creo que ya el Partido Socialista debería haber aprendido que no se puede confiar en la derecha de este país, ellos por lo menos. Es decir, habrá otros que sí puedan confiar, ¿no? La extrema derecha puede confiar plenamente en la derecha de este país, que le va a servir, pero el Partido Socialista y este gobierno de coalición no pueden confiar en la derecha, porque además ni siquiera en una circunstancia en los que los partidos están volubles y con esta no solo transferencia de votos, sino transferencia de cargos, no tienen nunca la dirección de los partidos pequeños, no tiene la seguridad de que vaya a poder controlar a sus propios miembros, como ha quedado claro con Ciudadanos y con UPN, ¿no? Entonces yo creo que debería aprender el Partido Socialista que no existe otra vía. Yo sé que ellos estaban, pues, sobre todo el Partido Socialista, estaba muy ilusionado con el hecho de poder sacar una reforma laboral con Ciudadanos, UPN y la COE dentro, porque eso implicaba que se centrara un poco más y dejar de lado a Esquerra y Bildu. Era como el sueño húmedo, ¿no?, de Pedro Sánchez y Nadia Calviño. Pero esa vía no existe. Tienen que aceptar lo que tienen y lo que son y con quién tienen que pactar. Cuanto antes lo acepten y dejen de intentar buscar vías alternativas, pues yo creo que les será mejor, porque si algo ha demostrado este gobierno de coalición es que solo es estable cuando mira a Esquerra, al PNV y a Bildu. Pues después de la batalla política vamos a la batalla del día a día, vamos al tajo, nunca mejor dicho. Hoy es un día histórico para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Es la primera reforma. Así se anunciaba una reforma que la ministra de Trabajo ha peleado e insiste en recordar las consecuencias que tiene sobre nuestras vidas.
Se acabó lo de despedir un viernes y contratar un lunes. Respondía este fin de semana a los lectores del País, donde la ministra planteaba casos concretos. En su línea, te voy a dar un dato: 238.672 contratos fijos nuevos en enero. Esto es un 92% más que el mes anterior. Suena bien, Rocío Gómez, crudos días. Con matices, crudos días. Frente a ello hay voces críticas como la del diputado de EH Bildu, Óscar Matute, que justificaba con 5 peticiones su voto en contra. Una era recuperar y establecer la prevalencia y prioridad aplicativa de los acuerdos y convenios colectivos provinciales y autonómicos. Esto, junto al blindaje jurídico de los acuerdos interprofesionales autonómicos, allá donde existan, y no ha sido posible. En la misma línea se ha manifestado en contra la mayoría sindical vasca, la intersindical, la CNT y la CGT. Para entender los pros y los contras de la nueva legislación laboral, hemos hablado con distintas voces. El primero es Luis Cárdenas, profesor de Economía Aplicada, Pública y Política de la Universidad Complutense de Madrid, que considera la reforma laboral positiva en líneas generales. Va a ayudar a equilibrar la negociación colectiva y por lo menos es ambiciosa en el sentido de eliminar uno de los contratos temporales de más uso y por lo tanto va a obligar a replantear las relaciones contractuales en el mercado laboral español, predominantemente dominado por contratos temporales de muy corta duración. Luis reconoce que no se han derogado algunos aspectos lesivos del anterior, que tendrían que revisarse, pero vamos por partes. La reforma tiene 2 grandes objetivos. Como decía, reducir la elevada tasa de temporalidad endémica con medidas como la eliminación de uno de los contratos temporales que más uso había tenido, ¿no? Que es el contrato de obra o servicio. De tal forma que ya solo queda un gran contrato temporal, que sería el de eventual por circunstancias de la producción. Este contrato desaparecerá a partir del 31 de marzo. Con esto se espera que cambien las pautas de contratación. Pasamos de temporales a indefinidos. Además, se penalizan los contratos muy cortos, de un día, por ejemplo, que se han multiplicado en los últimos años. Y hay mejoras en los contratos de formación. Pues van a recibir una indemnización si se les pide antes de la fecha de finalización, ¿no? El segundo objetivo era recuperar el equilibrio en la negociación colectiva que se había perdido desde que en 2012 se considerase un obstáculo. Para ello, la reforma plantea recuperar la ultraactividad, que desde la reforma laboral del año 2012 se perdió. Esto es que los convenios colectivos, una vez que se hubieran finalizado su periodo de vigencia, si en un año no se renovaban, se perdían, pudiendo caducar así los derechos conquistados por los trabajadores. Otro punto se refiere a la vigencia del convenio de empresa. Esto hace que los convenios de empresa no puedan reducir salarios o establecer unas tablas salariales peores que las que están fijadas en el ámbito del sector provincial o autonómico o estatal, ¿no? Esto, por ejemplo, eran las reclamaciones que hubo durante la reciente huelga del metal en Cádiz. Punto a favor en cuanto al salario, pero no afecta al resto de las condiciones. Para luchar contra el desempleo se consolida el llamado mecanismo RED, que es la estrategia de los ERTEs, expedientes de regulación temporal de empleo para épocas de recesión como la pandemia. Estas serían algunas claves para Luis Cárdenas, que no olvida lo que se han dejado en el tintero. Las condiciones en las que se puede hacer despido procedente, que son 20 días por año trabajado de indemnización. La reforma del 12 amplió estas condiciones y ya solo, por ejemplo, con pérdidas previstas, aunque no sean efectivas, la empresa puede aplicarte un despido procedente. El despido, lo he dicho al inicio del programa, es uno de los talones de Aquiles de esta reforma. Otro es el tema de la subcontratación. También estaba en el pacto de gobierno, pero la COE lo marcó como línea roja. Uno de los colectivos más afectados y beligerantes son las Kellys, las que limpian los hoteles. Lali Corralero es una de sus fundadoras. Se ha utilizado mucho la palabra Kelly y luego realmente tú miras la reforma laboral y no ganamos nada. O sea, eso que están diciendo de que se ganan 400 euros, no, perdone. Es que se estaban perdiendo desde el 2012 esos 400 euros y lo que han hecho ha sido devolvérselo a las Kellys externalizadas. Las Kellys se sienten abandonadas por la reforma, que no solo no las defiende, sino que creen que llegan a consolidar un modelo de subcontratación de las tareas estructurales. A ver, nosotras siempre decimos, si no sabes llevar un hotel, pues dedícate a otra cosa, pero no cojas un negocio. La externalización es su bandera desde hace años, y no solo suya. Tenía que haber prohibido las externalizaciones, como dijo en su día el presidente del gobierno cuando estaba en la oposición y cuando las Kelly fuimos a Moncloa. O sea, derogar el artículo 42.1. Y la reforma no lo toca, aunque el propio Pedro Sánchez, como nos cuenta Lali, se lo reclamaba al gobierno de Rajoy en 2018. Entre otras cosas, para que las trabajadoras y trabajadores subcontratados gocen de las mismas condiciones laborales
que los de la empresa matriz. Eso significaría que tendrían los mismos sueldos, los mismos permisos, las mismas horas de jornada laboral. Pero no será nada cambia en cuanto a las condiciones de las camareras de piso, cuya contratación se suele gestionar a través de una empresa externa o empresa multiservicio, pero sí en cuanto a negociación de convenio y salarios. Muchas veces dicen la negociación colectiva. Los convenios no nos llegan, aparte de que éramos las últimas en todo, porque el perfil de las trabajadoras solemos ser mujeres en riesgo de exclusión social, con lo cual denunciar a veces te suponía quedarte sin empleo y ahora eso sigue ocurriendo. O sea, el que te hagan indefinido no es ninguna garantía de nada. Porque el despido es tan barato que igualmente te Volvemos al despido barato como agujero de la reforma. De hecho, para la CGT de nada sirve incentivar el contrato indefinido, el dato que dábamos al principio, si el despido y la flexibilidad para ejecutarlo quedan intactas. Puedes tener un contrato indefinido que si a la empresa le va a costar 33 días por año de servicio trabajado, van a seguir siendo 33 días. Es decir, que le sale muy barato al empresario despedir. Coral Jimeno es portavoz de la CGT y entiende que tanto las Kellys como muchos trabajadores de subcontratas, transportistas, seguridad, limpieza, sientan que la negociación del convenio sectorial no es suficiente. Lo único que se verían beneficiadas si la empresa tiene convenio propio es en el salario, pero no en otras condiciones laborales. Seguimos en condiciones de precariedad y seguimos haciendo que la empresa le sea mucho más rentable a la empresa principal contratar mediante subcontrata que, por ejemplo, una ETT. En una ETT tienes que tener el trabajador tiene todos los derechos que tiene los trabajadores. Con esta reforma se legitiman aspectos lesivos, nos cuenta, para los derechos laborales, así que lo resume así. En definitiva, esta norma sigue respondiendo a una nueva fase del capitalismo, nada más, y sigue respondiendo, como todas las demás, a los mandatos de la Troika, exactamente igual. En cada época manda de una forma diferente. Por eso hemos asistido a que se nos diga que ahora lo que se está haciendo es responder al componente 23, es decir, lo que se está haciendo es responder a lo que la Troika manda para darnos 140.000 millones de euros. A la Comisión Europea sí que le gusta el componente 23. Digamos que ha sido clave para activar el fondo de recuperación y que en el primer semestre del año lleguen hasta 12.000 millones de euros. Muy buen trabajo, Rocío. Gracias. Muchísimas gracias. Ya os lo prometimos, queríamos hacer un repaso en profundidad de lo que dice la reforma, porque al final siempre la humareda del politiqueo tapa lo esencial. ¿Qué te parece a ti la reforma, Estefanía? Pues yo creo que es una reforma continuista. Vamos a ver, aquí hay varios elementos. De Yolanda Díaz diciendo derogación en la Convención de Comisiones a por favor votadme que mejore algunas cuestiones para las trabajadoras, los trabajadores, pues se explica solo. Yo creo que es continuista. Hay un elemento que es fundamental y es muy importante. Hay que recordar que 1/3 de la población que vive bajo el umbral de la pobreza trabaja. El problema que tenemos es de trabajadores pobres. Es decir, aquí lo importante sí que es que el empleo tenga un poco más de calidad, obviamente, tenga calidad que le permita a la gente hacer su vida, hacer sus previsiones, porque es que si no, es que te lastra absolutamente y lastra la economía. Pero yo creo que es continuista por varios elementos. Esto que se ha proclamado de la ultraactividad es más simbólico que real. Según estuve leyendo, los convenios que caducaban automáticamente eran pocos. Los tribunales habían mitigado mucho los efectos de la caída de un convenio colectivo. La ultraactividad, lo explicamos, lo ha dicho Rocío, es que decaían los convenios al pasar un año si no se renovaban, con lo cual el empresario se podía agarrar a las peores condiciones existentes. Justo, y yo creo que básicamente lo del precio del despido también es muy simbólico, muy sintomático. Es decir, hay esta idea de que el mercado tiene que ser flexible y un poco lo que estaban Funcas, COE y toda la patronal en su conjunto, era esta idea del componente 23, la flexibilidad, ¿no? Que el personal se pueda mover, pero yo no sé si de fondo no hay que asumir la realidad, que hay unos derechos que se perdieron en el año 2012 y que tal vez ya no van a volver. Y luego también, por ejemplo, una de las cosas que pedía Esquerra es que la autorización administrativa para los ERE, que esta no ha vuelto. Esto era importante, sí, no se ha aprobado, ¿no? Claro, sí, efectivamente, y las causas de despido ETOP, los salarios de tramitación, como comentaba la compañera. Es decir, yo creo que en algunos aspectos obviamente gana derechos, pero como decía Antonio antes, no se puede vender como la gran reforma triunfalista para la izquierda. Y cierro con una cosa que me dijo un amigo mío que trabaja en el Banco de España. Dice, a mí me parece una buena reforma, pero entiendo que la izquierda está enfadada. Sí, le ha parecido también a la principal banquera de este país, Ana Botín, una buena reforma. Eso le dicen desde la izquierda a algunos al gobierno. Sin embargo, Nacho Escolar dice que es irresponsable, hubiera sido irresponsable no aprobarla. ¿Por qué, Nacho?
Se me acumulan las cosas que tengo que contestar. Antes ha habido varias cosas de Maestre con las que... para eso está este tramo final. Pero estoy en desacuerdo. Y ahora hay varias cosas en el reportaje que habéis hecho y en las palabras de Estefanía con las que también discrepo. Voy primero a la primera parte de Maestre, que es que se me acumulan las cosas. Decía Antonio que el consenso es una derrota para la izquierda. Lo que pasa es que aquí no hablamos exactamente de consenso. Es verdad que la concertación social tiene consenso, pero la concertación social es algo más importante que el consenso. Es aceptar que los representantes de los trabajadores y de los empresarios tienen legitimidad para decidir y para negociar. El que algo se haga con diálogo social, claro que es una ventaja para los trabajadores y para la izquierda, porque si no, lo que estamos legitimando es que aquí según las mayorías, se pone máximos y a correr. Y eso creo que sería muy perjudicial para la izquierda, porque siempre que se asume la ley del más fuerte, la izquierda pierde. Los derechos de la izquierda pierden siempre. Luego, sobre la futura reforma del PP, es verdad que el PP en muchas ocasiones después llega con una contrarreforma, pero tiene un problema. No es tanto el valor simbólico del acuerdo, sino que si se demuestra que esta reforma funciona es muy difícil de revertir. Y para mí, la importancia de esta reforma está precisamente en lo que hace con la temporalidad. Ya está pasando, ¿eh? No es un afecto teórico. En enero, el número de contratos temporales, el porcentaje de contratos temporales versus el indefinido descendió bastante. Los indefinidos pasaron de ser el 9%, que es más o menos la media de las últimas décadas, a ser el 15% de un mes para otro, en el primer mes de aplicación de la reforma laboral. Y si muchísima gente pasa de un contrato temporal a indefinido, tiene muy difícil el PP después revertir esa situación, porque es una reforma que funciona y que se demuestra que funciona. Os pongo otro ejemplo fuera del mercado laboral. ¿Qué pasó con la ley del tabaco? En el momento en que la gente asume que funciona, es muy difícil ir para atrás. Otro ejemplo, dentro del mercado laboral. ¿Qué pasa con el salario mínimo? ¿Alguien se cree que el PP va a bajar el salario mínimo después? ¿Que algún gobierno se puede atrever después, aunque sea de ultraderecha, a cargarse, a bajar el sueldo a cientos de miles de personas de un día para otro? Yo lo veo muy improbable, salvo en un escenario de catástrofe económica absoluta, que es lo que en su momento justificó la contrarreforma que hizo Rajoy en el 2012 y que fue, en mi opinión, bastante lamentable, pero que tenía un contexto en el cual podían explicar en Europa y en parte de sus votantes por qué iban a esa posición de máximos, porque había un paro como el que había. Y luego, respecto al precio del despido, es verdad que el precio del despido en los máximos no sube, pero en el momento en que tú pasas a cientos de miles de personas de un contrato temporal a uno indefinido, su coste de despido pasa de 12 días a 33, y eso sí es subir el precio del despido. Es decir, no es igual el despido indefinido que el temporal. Y esta reforma lo que provoca es que haya muchísimas personas que pasen de tener de 12 a 33. Eso es muchísima diferencia a efectos de precio del despido, mucho más que de 33 a 45. Y otro tema más, la ultraactividad. Es su valor, el que se recupere la ultraactividad de los convenios, no es tanto que la patronal simplemente los deje ahí congelados, sino que en la mesa de negociación, si tú vas con un escenario donde si no pactas pierdes, que era el que estaban los sindicatos antes, tienes mucho más difícil sacar adelante un acuerdo. La ultraactividad era importante no tanto por los convenios que se retrasaban, sino porque permitía a los trabajadores, a los sindicatos, tener una negociación más justa, más equilibrada. Porque en el momento que te sientas a una mesa donde sabes que si no pactas pierdes, ¿qué incentivo tienes para pactar? Mucho mayor. Y aceptar cosas que no aceptarías en otras circunstancias, mucho mayor. Por eso es tan importante la ultraactividad. Y en general, creo, en el acuerdo decíais también otro tema más, que era la autorización administrativa. Muy importante la autorización administrativa. ¿Sabéis en qué único país del mundo se aplica todavía en Europa? Perdón, país europeo donde todavía se aplica, solo en Grecia, y lo están a punto de quitar. Esta reforma laboral está negociada no solamente en el marco del diálogo social, también en el marco de los fondos europeos, del acuerdo europeo, y donde ahí la correlación de fuerzas, lo siento compañeros, es la que es. Es la que es. Y estaban condicionados unos fondos europeos importantísimos para el desarrollo de este país a que se aplicase una reforma laboral, a que se pusiese en marcha esta reforma laboral. Hay argumentos a favor y en contra, también en contra, de si la administración tiene o no tiene derecho para implicarse en cómo se negocia, si tiene que autorizar o no autorizar un ERE. Pero no nos engañemos. Solo en Grecia sigue en vigor la autorización administrativa por despido. Yo estoy de acuerdo con algunos de los argumentos de Nacho, como he expresado al inicio de este programa, pero sé que Antonio no, y por alusiones... Antonio ninguno, pero luego quiero responderle, porque no vale que él siempre hable el último. Bueno, vale. De todas maneras, interrúmpele cuando quiera, ya sabes. Yo creo, independientemente de los... No de interrumpirnos, sí. Está a gusto discutir con Antonio. Independientemente, vamos a ver, yo creo que hay cuestiones objetivas que no son debatibles, y yo creo que en eso vamos a estar de acuerdo todos. Es decir, que esto es una mejora de los derechos de los trabajadores con respecto a la reforma laboral del año 2012 es una evidencia absoluta. Hay una subida de salarios que no ha dicho Nacho importantísima también. Claro, es una evidencia absoluta. Hombre, ¿Cuál es el problema aquí? No es tanto... Yo votaría sí a la reforma laboral si
tengo que dar el botón y no me equivoco como señor Casero, yo hubiese dicho que sí a la reforma laboral, habiendo sido muy crítico durante todo el proceso de negociación, porque yo creo también que es preciso que haya una izquierda a la izquierda que tire para que intente sacar los mayores derechos para la clase trabajadora. Por eso no entiendo la posición de Comisiones Obreras y UGT, que una vez que han llegado a un acuerdo con la patronal, estaban defendiendo esa reforma con uñas y dientes cuando sabían que si se tocara mínimamente en el Parlamento hubiese sido hacia la izquierda. Yo no entiendo nunca a Pepe Álvarez hablando de UGT, el secretario general de UGT. Porque saben que después tendrían unas consecuencias peores para el diálogo social. Yo creo que los sindicatos no están nada más que para intentar sacar el máximo de derechos a la clase trabajadora. Pero eso no va para otra cosa. No en una negociación puntual, van muchas. Y el valor de tener a la patronal apoyando determinadas cosas del gobierno es altísimo. Y eso los sindicatos lo valoran. Y luego, en el reportaje, decíais antes, Javier, y perdona por colarme en tu turno, pero se me había olvidado antes, que esto, para los más precarios, la reforma laboral no aporta gran cosa. Bueno, pero es que este gobierno también ha aprobado una subida del salario mínimo del 38% en 3 años. Con el que viene ahora va a ser el 38% de subida y se van a colocar los salarios mínimos en 1.000 euros, que es la mayor subida que se ha aplicado en España. Salario mínimo, precisamente el de los más precarios, en toda la historia de la democracia, porque la reforma laboral que se votaba no es la única legislación que afecta a los derechos de los trabajadores o que afecta a las condiciones de los trabajadores que está aprobando este Parlamento y este Gobierno. Por eso creo que hay que verlo todo en su conjunto y asumir que la correlación de fuerzas es la que es, que el margen de maniobra que tenía el Gobierno y la patronal y los sindicatos era el que era, que probablemente que la patronal se ha tragado muchísimos sapos en esta negociación también, y que es verdad que lo apoya Ana Patricia Botín, pero también lo apoyan muchísimas voces en la izquierda, que saben. El otro día publicamos un artículo interesantísimo de Nicolás Sartorius, que es una persona que fue a la cárcel por fundar comisiones obreras y que explicaba muy bien muchos de los argumentos que estoy contando hoy. Es que esto para cientos de miles de personas es poder o no poder tener un contrato de alquiler porque tengan un contrato indefinido. Pero Nacho, la correlación, o pedir una hipoteca. La correlación de fuerzas también se trabaja. Y para que haya una mayor potencia desde la izquierda, la correlación de fuerzas, los sindicatos mayoritarios como Comisiones Obreras y UGT lo que tienen que hacer es tirar hacia la izquierda. Y esto es así, que hasta el Ministerio de Trabajo, le hubiese venido bien y le hubiese gustado que tanto Comisiones Obreras y UGT durante la negociación hubiesen presionado en la calle. Les hubiese gustado, porque tendrían más fuerza negociadora a la hora de intentar sacar adelante mayores ventajas. Y esto es un hecho. Sí. Es un hecho que es así. Voy a intentar acabar. Sí, que Estefanía no le está dejando hablar. No, lo digo porque yo miro en 5 minutos y luego os dejaré los otros 5 hablando. Y es simplemente eso. Cuando... Esto es como si bajamos la negociación a un fractal, a una negociación de un convenio. Los trabajadores están negociando el convenio y quieren un 6% de aumento del salario. La patronal les ofrece un 0%. Llegan los sindicatos a la asamblea, hacen una asamblea y les dicen hemos conseguido acordar un 0,1%. Y como no lo aprobéis, vais contra los derechos de los trabajadores. Esa manera de negociar es desleal, cuanto menos. Y yo creo que eso es lo que han hecho los sindicatos en esta negociación. No solo es que hayan llegado al acuerdo, que hayan podido llegar, me parece bien, pero luego la manera en la que lo han defendido me parece desleal. Me parece que va contra los derechos de los trabajadores y me parece que hace muy poco para el valorizar el papel de los sindicatos dentro de la visión que hay en la izquierda. Porque lo vuelvo a decir, lo que han hecho Unai Sordo y Pepe Álvarez, intentando poner la carga de la prueba sobre los trabajadores que no aceptaban, como hemos visto como las Kellys, que no aceptaban esa negociación, me parece que no solo va en contra de los intereses de la izquierda, sino en contra de los derechos de la clase trabajadora. Estefanía. Yo ahí estoy con Antonio con la idea de, para acabar, por ejemplo, un poco el paradigma Errejón. Errejón ha sido duro, por poner un ejemplo, ¿no? de un media agua en todo este asunto. Ha sido duro, pero luego ha votado que sí. Un poco la posición que también defendía Antonio. Pues yo sí creo que aquí los sindicatos han dicho, uy, qué bien, vamos a participar un poco de un relato de qué buenos somos, qué grandes mejoras y tal, cuando creo, incluso la propia COE tiene que hacer de COE y defender sus posiciones maximalistas. Los sindicatos, lo mismo. Y luego ya cada uno, pues luego llegas a acuerdos, pero sí queda un poco la sensación que el relato era que qué buenos somos, cuánto nos queremos. Y creo, de verdad, que aquí Pedro Sánchez le ha jugado una mala pasada a Yolanda Díaz. Y lo dejaré muy polémico porque, porque al final,
Pedro Sánchez no va a asumir ningún coste de lo que ha pasado, al contrario, el Partido Socialista de esto sale reforzado. Yolanda Díaz dijo en otra radio, por no hacerte la competencia, que había que sumar a las fuerzas de izquierdas porque Ciudadanos, pues no, con Ciudadanos se expulsaba a las fuerzas de izquierdas. Está claro que ella intentó el acuerdo que no se ha conseguido. Ella intentó otro acuerdo. Exactamente, la que va a ser la líder de la izquierda del PSOE, pues yo creo que verdaderamente... Es decir, ¿a Yolanda Díaz la va a votar los votantes de UPN? No. ¿A Yolanda Díaz la va a votar los votantes de Ciudadanos? No. Por tanto, sí que se da aquí una lógica bastante curiosa, que es Pablo Iglesias parecía una persona muy poco pragmática para la política doméstica, pero a su electorado lo movilizaba. Yo no sé qué coste va a asumir Yolanda Díaz de que haya voces autorizadas de la izquierda que consideran que esto ha sido, que les sabe a poco. Y que Pero también es verdad que amplía un poco el foco de lo que es la izquierda. Yolanda Díaz parece que abre hacia más izquierda, hacia el centro, por ejemplo, no solo, y yo creo que mantiene, porque está teniendo un perfil muy positivo entre los votantes, al votante tradicional de Podemos. Pero ahí Pablo Iglesias tiene una lectura que para lo que es su espectro ideológico, ¿no? Yo creo que era interesante. Era esta idea de si la izquierda va con la izquierda, moviliza a la izquierda. Si Yolanda Díaz tiene que hacer un machambrado de PDCats, Ciudadanos, tal y cual, yo no sé cómo se siente el ciudadano de izquierdas ante esto, porque insisto, no la van a votar a ella y ella tiene que dinamizar ese espectro de la población. Y luego creo que también esto ha pasado un poquito más desapercibido por el contexto en el que estamos, porque yo sí que creo que las empresas, en cierto modo, ahora mismo con el encarecimiento de la luz, la gasolina, pues todos los insumos, ¿no?, que uno usa para producir, este tipo de reforma es más fácil presentar como, y encima no te encarecemos el despido de un trabajador porque es un contexto de incertidumbre. Pero si no hubiese sido un contexto de incertidumbre, hubiese sido más claro un poco lo que es la realidad. Se ha vendido de forma triunfal, pero yo no creo que esto sea la posición de la izquierda. Pero otra cosa también te digo, una reforma escorada a la izquierda no tiene por qué ser una mejor reforma, ni siquiera una peor reforma. Es decir, yo creo que las cosas son buenas o son malas según los mimbres que hay en la mesa. Sé que tengo que despedirte, sí, así que te agradezco. Mucho, no. Nuestros oyentes, me lo he pasado estupendamente. Pues te esperamos próximamente. Yo encantada. Pues Estefanía Molina, un abrazo muy fuerte. Bueno, yo también quiero a los dos contendientes en esta mesa trasladarles la siguiente pregunta. ¿Se podría haber hecho otra reforma? Mi opinión es de que esta es la reforma posible en este momento, por lo que pide Europa y por la correlación de fuerzas en el Congreso, porque yo, que soy favorable a una derogación, Antonio, no creo que el PNV nunca hubiera votado una derogación, o sea que no habría bloque para una derogación. No sé qué opináis. A ver, yo simplemente este discurso creo que es inmovilizante y creo que al final se ha demostrado siempre que no es real. Es decir, ¿podría haber sido más ambiciosa? Pues sí, es igual que si hablamos de la subida del salario mínimo interprofesional, que siempre se dice que no se puede subir y luego se sube y al final no ocurre nada. Es decir, es que intentamos poner unos límites que no se corresponden luego con lo que ocurre cuando se aplican medidas un poco más ambiciosas. ¿Se podría haber incidido más en lo que se pedía? Yo creo que sí, es decir, en la reforma laboral de 2012 había 8 puntos principales, que eran los que se pedían desde la izquierda históricamente, porque creo que de 2012 ya lo convierte casi en algo histórico, ¿no? Sí, lo es, sí. Había un montón de medidas que hablaban de la reducción del coste del despido improcedente, pero no solo esa medida que es importante, la ampliación y flexibilización de las causas del despido objetivo, que continúan. Los expedientes de regulación de empleo, sin necesidad, como bien ha dicho, aunque solo aparezca en Grecia, pero bueno, a mí es que hay cosas que por solo que estén en un país, y más si es en la cuna de la democracia, pues me parece bien que lleguen aquí a España otra vez, ¿no? La prevalencia del convenio... ejemplo por el margen de maniobra con la UE, no porque me parezca mal Grecia. La prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio sectorial. Eso solo se ha modificado parcialmente. La supresión de la actividad del convenio... Se ha modificado, lo repito, claro, para los salarios, no para las condiciones laborales. La habilitación de descuelga del convenio colectivo por razones económicas, técnicas y organizativas o de producción. Eso continúa, porque no se puede haber modificado, pues igual. La introducción del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que dice que posibilita modificación sustancial de las condiciones laborales siempre que ocurra circunstancias que mermen la competitividad. Hay muchas medidas que se podrían haber modificado de manera sustancial o de manera parcial, igual que otras que se han modificado, y que podrían haber hecho que se llegasen a acuerdos. ¿Por qué no? Siempre el no hay alternativa, esto es lo que más que se ha podido sacar, depende de la correlación de fuerzas, como bien ha dicho Nacho. Pero es que vuelvo a insistir, es que la correlación de fuerzas se trabaja. Es que comisiones obreras y UGT han estado solo en la mesa del diálogo social. Yo creo en los sindicatos de clase y los sindicatos combativos. La mesa de diálogo es el punto final de una movilización potente. Comisiones obreras y UGT han desistido. No han hecho absolutamente nada en ese sentido. No ha habido ningún tipo de movilización, ningún tipo de manifestación, ningún tipo de presión social. Únicamente contigo. Se han quedado en la mesa de diálogo. Eso no funciona para poder ampliar el margen que tiene la izquierda. Y eso es lo que yo digo. Y cuidado, y aquí también he hecho mucha responsabilidad.
a la izquierda que no solo depende de la concentración social, y hablo de medios de comunicación, hablo de personajes al margen dentro del ámbito de la opinión pública, que cuando ha salido en la negociación de reforma laboral, pues la han comprado de manera acrítica. Joder, vamos a intentar mejorarla también desde cada uno de nuestra posición. Yo creo que ha habido una especie de consenso mayoritario general a que esta reforma es lo que se podía hacer. Pues no, yo me rebelo ante eso. No es lo que se podía hacer, se podía hacer mucho más. Y eso es la posición que siempre tiene que mover la izquierda, mover lo máximo posible a la izquierda. Ya lo decías en el artículo, se necesitan más adoquines y menos carpetas en la mesa. Yo estoy muy dividido en este tema y la verdad es que me gusta escucharos a los dos porque estoy un poco entre ambas aguas. Pero yo creo Nacho. que son compatibles. Sí, yo creo que tenemos muchos puntos de acuerdo. Yo creo que el principal desacuerdo, entiendo, Antonio, es que tú crees que con la patronal dentro del acuerdo la izquierda podía haber tirado un poco más, ¿no? Porque entiendo se puede tirar un poco más. Bueno, pero esto es una hipótesis que es a lo mejor, tal vez, es evidente que para mí hay dos tipos de reforma laboral posibles sobre la mesa, así sobre la mesa de manera muy práctica, que es aquella que tiene dentro la patronal y a Bruselas y aquella que no. Es un poco, ¿tú crees que además dentro de la que tiene dentro la patronal y a Bruselas se podía haber tirado un poco más? Yo creo que puede ser. Nacho, lo único que digo no lo es que sé. Creo que quien tenía que haber tirado un poco más ha desistido de hacerlo. Bueno, no lo sé. Yo también entiendo la posición de los sindicatos a la hora de no manifestarse contra una reforma que iban a firmar. Les habría colocado en una posición aún más difícil para explicar. Pero tú puedes no porque en la hipótesis que tú planteas dices, Nacho, los sindicatos tenían que haber sido más duros y tirar más de la negociación yéndose a la calle. Y luego después, ¿cómo justificas que aquello contra lo que te estabas manifestando lo has pactado? No, digo creo que el margen de maniobra que tienes también se te achica. Digo previamente. Y sobre todo una cosa, Nacho, es decir, una vez que tú has llegado a un acuerdo, no empezar a criminalizar, bueno, criminalizar no es la palabra, ¿no? Pero a criticar, no, criminalizar no es la palabra, pero a criticar de manera a veces agresiva a todos aquellos que lo que pedían es que tirase más a la izquierda. Es decir, lo que yo creo que lo que estaban criticando es algo que tú estabas de acuerdo ahora, cuando me decías que tú habrías votado que sí en el Congreso de los Diputados. Yo en el artículo que publiqué en el diario hace unos días, que se titulaba La irresponsabilidad de votar no, lo que defendía es que entiendo el debate que estamos teniendo tú y yo, de si se podía o no se podía haber ido más lejos. Lo que no entiendo es la irresponsabilidad de unos diputados que, estando de acuerdo con el 100% de las medidas, permiten al PP lazadas como la que casi consiguen con UPN. Eso estoy de acuerdo contigo. Ese es el tema. Entonces, les habría bastado además con hacer lo que hizo Rejón, decir esto no nos gusta, pero preferimos esto a la alternativa, o simplemente irse a la abstención haciendo el mismo discurso que había hecho, que hizo Rufián en el Congreso, el mismo discurso te vale para defender una abstención, solo con una coda, que es, pero a pesar de todo creemos que esto es un avance y por tanto no vamos a permitir que esto caiga, a pesar de que estamos en contra y pensamos que ustedes lo han hecho mal. Es ahí donde está, creo, la principal crítica que los sindicatos han hecho a esas voces que se han dedicado a intentar... Pero, Nacho, piensa que la crítica la han hecho antes de que eso se produjera. Es decir... No, la estaban haciendo cuando estaban pidiendo el voto. O sea, cuando el debate estaban que iba a votar Esquerra. Sí, pero que yo recuerdo la entrevista del secretario general de UGT diciendo que cómo es posible que los parlamentarios se crean que pueden mejorar una reforma que han negociado ellos. Es decir, esa soberbia con la que se hablaba pero es que ahí, de la izquierda. Sí. Pero, Nacho, ¿tú crees que criticar desde los sindicatos a quien pedía que se avanzase más hacia la izquierda se le puede llamar de manera despectiva izquierda purista? Por defender los mismos postulados, que los sindicatos llevan defendiendo desde 2012. Yo creo que lo que estaban planteando los sindicatos es bastante razonable, que es que era un poco ingenuo una vez llegado al Parlamento pensar que la patronal aguantaría en el acuerdo si cambiaban el acuerdo. Es que si hubiese sido al revés, y hubiese sido una mayoría parlamentaria conservadora quien se carga un acuerdo pactado entre patronales y sindicatos por llevarlo más hacia el lado del patronal, los sindicatos no se hubieran levantado. Entiendo que los sindicatos, una vez que llegan a un acuerdo, defiendan que tienen que mantenerse. Y luego ponías antes el ejemplo del salario mínimo, que es cierto que ha ido mucho más allá. Lo que pasa es que son materias distintas. El salario mínimo no requiere ningún consenso, ni siquiera parlamentario. De hecho, no lo va a necesitar. No lo va a necesitar. En cambio, esto es una medida que sí necesita, que sí que tiene un valor a ojos de Bruselas en que la patronal esté dentro. España va a ser el primer país de Europa que reciba estos fondos. Eso es muy importante también para los trabajadores. Pues ha sido vibrante y muy interesante escucharos. Seguiríamos... Me da gusto debatir con Antonio. Seguiríamos, pero es que no lo vais a creer, pero tenemos en unos segundos a Alberto Casero al teléfono. Y para que veáis la pluralidad del diario, que está aquí el director y un columnista suyo debatiendo. Como tiene que ser. Director del diario.es, subdirector de La Marea, también hay que decirlo. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Nada, un placer. Vosotros y vosotras nos dais trabajo. Sois la mejor reforma, sois la derogación de la reforma laboral. Ya lo he dicho, no se vayan todavía, aún hay más.
terminamos este repaso a la reforma laboral con una exclusiva de Carne Cruda. La entrevista a Alberto Casero. Sí, somos los únicos en haberlo conseguido. Está con nosotros el diputado del PP que se equivocó en el voto, o que votó bien por error, y permitió la aprobación del decreto ley. Señor Casero, gracias por aceptar la invitación de Carne Cruda. Sí, bueno, yo en realidad no quería. Mi intención era decir que no, pero al final me lié y dije que sí. Ah, bueno, pues nos alegramos de ese error. La pregunta que todos nos hacemos, ¿hubo un error informático o se equivocó al votar? Sí, quiero decir, no. Mira, no sé, lo que diga la dirección del partido o el Tribunal Constitucional, que para el caso es lo mismo. ¿Tan difícil es el mecanismo de votación? Bueno, es que hay diferencias que son muy sutiles. Sí y no, por ejemplo. Sí. Tampoco son tan distintos. Ya. Además son 2 botones, diferentes colores, un lío. Un lío. ¿Pero usted quería que se aprobara la reforma o no? Yo quería que ganara Rigoberta. Pero es que eso es para Eurovisión. Pues Eurovisión, el Congreso, ¿qué los diferencia? Por cierto, ¿por qué pidió el voto telemático y luego fue al Congreso? Es que yo soy muy casero. Ya. ¿Y qué le parece haber reconocido los derechos de los trabajadores y trabajadoras? Mira, en nuestro partido somos muy de hacer las cosas por error. Ya. Lo mismo aprobamos reformas laborales que vamos a misa de Franco. Parece que ese mismo día votó otras 3 veces en contra del PP. ¿No será usted un socialista infiltrado? Bueno, es que errar es humano. Ya, ¿y errar 3 veces? Bueno, pues a lo mejor no soy humano. Si digo que no soy humano, ¿se puede valer eso de que soy un error informático? Bueno, la verdad es que no es usted el primero. Mariano Rajoy votó en contra de su propia reforma laboral. O sea, que voy por buen camino. Pues yo creo que sí, señor Casero. Igual es usted el próximo presidente del gobierno. Me gusta. Me llamaré A. Casero. ¿Perdón? No, oye, os tengo que dejar, que es que me reclaman para una votación. Ah, ¿está usted en un bar? ¿Quizá en un restaurante? No, Germán, vámonos a otro bar que nos votan de este. Bueno, sí, igual es hora de que usted se vaya a casa, señor Casero.